Dios nos bendiga, hermanos. En esta tarde queremos estudiar la palabra de Dios, queremos hacer un estudio profundo y al mismo tiempo desmantelar una falsa doctrina del catolicismo romano como es la herejía del purgatorio. Para eso vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él lo guíe en el estudio de su palabra. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde poder estudiar tu palabra, profundizar en ella. Ayúdanos, Señor, a poder conocer la verdad y poder rechazar estos engaños que transmite el sistema católico romano con los cuales engaña al mundo entero. Danos sabiduría para que podamos interpretar tu palabra correctamente de acuerdo a tu contexto. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la herejía del purgatorio. Vamos a hacer un estudio sólido, conciso y preciso, origen de esta doctrina, qué es lo que enseña la Iglesia Católica y cómo desmantelar con las Sagradas Escrituras esta falsa doctrina. Inclusive, hermanos, esta doctrina es la más diabólica del sistema católico romano, porque enseña que aún después de la muerte hay oportunidad para que los impíos o pecadores puedan salvarse de acuerdo a las plegarias, misas y rezos de los vivos para los difuntos muertos. Noten lo que enseña el Catecismo Católico en el numeral 1030. Catecismo Católico, numeral 1030. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que el purgatorio es una purificación final que deben hacer para llegar al cielo todos aquellos que mueren en la gracia y amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación. Noten cómo dice eso el Catecismo numeral 1030. Dice que es un estado de purificación final. Ahora, ¿cuál es el origen de esta doctrina que enseña la Iglesia Católica? Y es una doctrina oficial de la Iglesia Católica. ¿Cuál es el origen? Ahora, es interesante, hermanos, que el purgatorio solamente es otra de las tantas falsas doctrinas y mentiras de la Iglesia Católica Romana. Surgió en la Edad Media con el objetivo de atemorizar al proletariado ignorante de las Escrituras. El purgatorio es una invención del paganismo, a la que Roma le llamó el purgatorio, como se le llama, de la que se valió para aterrorizar a las muchedumbres crédulas y supersticiosas. A través de la mentira del purgatorio, la Iglesia Católica durante la Edad Media atemorizaba a las muchedumbres y al mismo tiempo, a través de esta mentira, hacía que la gente comprara y pagara las famosas indulgencias. La indulgencia conseguida era una remisión plena de los pecados pasados, presentes y futuros, y la condonación de todas las penas y castigos merecidos. Esas eran las indulgencias que la Iglesia vendía durante la Edad Media para engañar a las muchedumbres, y así, a través de los pagos de las indulgencias, se podían eximir los pecados presentes, pasados y futuros. Aún con las indulgencias, poder sacar las almas del purgatorio. Basado en esta herejía blasfema, el fraile dominico Joan Texel decía: al instante en que las monedas resonaran al caer en el fondo de su cofre, el alma por la cual se hacía el pago escaparía del purgatorio y se dirigía al infierno. Noten qué blasfemia y qué herejía. Al momento que la moneda caía en el cofre, el alma salía ¿qué? Del purgatorio. Eso lo decía durante la Edad Media y se propagaba durante la Edad Media, y lo decía el fraile dominico Joan Texel. La fuente la podemos ver en Hagebencha History de la Reformación 1.96. Lo cité también, esta es una referencia que está en el libro Conflicto de los Siglos, página 120, párrafo 1. Ahora,
Según la Iglesia Católica, ¿cómo se sacan las almas del purgatorio? Que es un estado de purificación después de la muerte para las almas imperfectamente, que no se han purificado perfectamente, y que gracias a las oraciones y las misas y la Eucaristía y los rezos de los vivos podemos sacar a las almas del purgatorio. Eso enseña la Iglesia Católica. Según la Iglesia Católica se cree que todo aquel que entre en el purgatorio terminará entrando en el cielo tarde o temprano. ¿Pero cómo? Afirma que las plegarias a Dios por los muertos, las plegarias aquí son los rezos, rezar por las almas del purgatorio, la celebración de la Eucaristía, o sea, ir a misa, a hacer misas, y las indulgencias pueden acortar la estancia de una o varias almas que están en dicho purgatorio o dicho estado. O sea, entre más rezos, misas y se paguen más indulgencias por los difuntos, más pronto se saca una alma del purgatorio, según la Iglesia Católica. Noten este video blasfemo de este sacerdote católico. Me ha encantado la cantidad de gente que es devota de las almas del purgatorio. Me ha encantado. Pues les voy a decir, por si no lo saben, que cada día podemos sacar un alma del purgatorio. Cada día. Cada uno de nosotros. La Iglesia nos da poder para ganar cada día una indulgencia plenaria. Puede hacerlo. Y hay gente que no lo hace por ignorancia o por negligencia. Cada uno de ustedes, cada día pueden sacar un alma del purgatorio. ¿Cómo? 3 cosas. Rezar el rosario en común, o si es a solas, común bastan 2. En común bastan 2, o si es a solas, delante de un sagrario. Comulgar y un Padre Nuestro por el Papa. El que haga esto ha comulgado, ha rezado el rosario en común, bastan 2. O si es a solas ante el sagrario, termina el rosario con un Padre Nuestro, saca un alma del purgatorio. Qué pena que mucha gente no lo hace, porque no lo sabe. Si no lo sabes, no la ganas. La intención es lo más importante. Si yo peco sin saber que peco, no peco. Hago una cosa que es pecado, pero no lo sé, no peco. O lo hago sin querer, no peco. Tengo que saber lo que hago y querer hacer lo que hago. Pues lo mismo, yo no peco si no sé que peco. No gano la indulgencia si no sé que la gano. Pero si lo sé, la puedo ganar. Comulgo, rezo el rosario en común, bastan 2. Si es solas ante el sagrario, con un Padre Nuestro por el Papa y saco un alma del purgatorio. Cada día. Yo vengo haciéndolo, eso, desde el año 40 del siglo pasado. Y por eso un ingeniero me hizo el cálculo: usted ha sacado del purgatorio 33.000 almas. Por eso lo digo de broma, pero creo que es verdad. Todo me sale bien. Todo me sale bien. Tengo 33 amigos en el cielo. Qué tremenda blasfemia la que dice este sacerdote católico, ¿notaron? Dice que se pueden sacar muchas almas del purgatorio al rezar, y él dice que ha sacado miles de almas. Y según él está diciendo que hay que rezar, hay que hacer una serie de cosas para sacar a las almas del purgatorio.
¿A dónde dice esta herejía la Biblia? ¿A dónde dice esta blasfemia en las Sagradas Escrituras que sostiene este sacerdote católico que las acabamos de ver con lujo de detalle? ¿A dónde está escrito en la Biblia que por hacer letanías, por hacer rezos, por hacer misas, por hacer plegarias, podemos sacar lo más pronto posible a una alma del purgatorio? Mire qué blasfemia la que está diciendo este sacerdote católico para engañar a los incautos. Eso no está escrito en la Biblia. Noten lo que dijo el Concilio de Tridentino sobre el purgatorio. Concilio Tridentino y el purgatorio. Noten lo que dijo el concilio. El Concilio Tridentino enseña, noten lo que enseña el Concilio Tridentino sobre el purgatorio. Que después de la remisión de culpa y de pena eterna, queda un resto de pena temporal. Segundo, que si no se ha satisfecho en esta vida, debe de satisfacerse en el purgatorio. 3. Que las oraciones y buenas obras de los vivos son útiles a los difuntos para aliviar y abreviar sus penas en el purgatorio. Noten qué blasfemia dijo el concilio, y esto está registrado, hermanos, en fuentes bibliográficas de la Iglesia Católica. 4. Que el sacrificio de la misa es propiciatorio y aprovecha a los vivos lo mismo que a los difuntos en el purgatorio. Esta blasfemia está en el artículo purgatorio en el Diccionario de Ciencias Eclesiásticas de Perujo y Angulo, Barcelona, 1883 y 1890. Lo extraje del libro Conflicto de los Siglos, página 662, párrafo 1. Tremenda blasfemia que enseña la Iglesia Católica. Es una herejía descarada, que entre más rezos una persona viva haga, entre más veces vaya a una misa y ruega por los difuntos que están en el purgatorio, más pronto sale del purgatorio. ¡Qué blasfemia! ¿A dónde está escrito eso? Eso carece de fundamento bíblico. Ahora, la pregunta que viene a continuación: ¿es bíblico el purgatorio? ¿Sí o no? Noten la blasfemia que dice este otro católico. Noten. ¿El purgatorio es bíblico o es un invento del Papa, como dicen los protestantes? Queridos hermanos, la doctrina del santo purgatorio es 100% bíblica y lo podemos evidenciar no en 2 ni 3, sino en más de 10 pasajes bíblicos que aluden a esta santa doctrina de la Iglesia Católica. ¡Qué terrible! Este católico está asegurando que el purgatorio es bíblico, y él dice que hay por lo menos 10 citas bíblicas que hablan del purgatorio. Ahora, hermanos, por favor, hermanos, seamos sabios, seamos inteligentes, aprendamos a leer. Así como debemos de aprender a escuchar, aprendamos a leer. La Biblia no se lee a lo loco, hermanos. La Biblia no se lee con interpretaciones personales o haciendo una eisegesis, o sea, incrustando cosas que el texto no dice. La Biblia no se lee así. A mí me puede dar un montón de citas un católico, como lo acaba de decir este católico en ese video. A mí me puede citar 1000 textos bíblicos, pero esos textos bíblicos no es evidencia que me estén asegurando lo que esa persona está enseñando, de acuerdo a lo que él ve con su mente. A mí me tiene que enseñar que esa interpretación es correcta de acuerdo al contexto. O sea, no basta con solamente que alguien me cite textos para asegurar un supuesto purgatorio. Yo necesito que me haga un exégesis de acuerdo al contexto para ver si ese texto está hablando de un supuesto purgatorio, como lo enseña el catolicismo romano. O sea, tú me puedes decir, la Biblia enseña el purgatorio y hay citas bíblicas. Discúlpeme. A mí me puede enseñar aún hasta que los pajaritos salen preñados. Usted me puede enseñar con la Biblia de que hay platillos voladores. Usted puede enseñarme con la Biblia lo que quiera, pero eso no es evidencia que me está diciendo la verdad. Usted puede torcer la Biblia, puede sacarla de contexto, malinterpretarla, pero eso no es evidencia que me esté diciendo la verdad.
o que eso sea una doctrina bíblica que los discípulos y los apóstoles y Jesús predicó. Tengamos cuidado. Los católicos, hermanos, enseñan de que el purgatorio es bíblico manipulando ciertas citas bíblicas. No vamos a estudiar todas las citas bíblicas que los católicos manipulan para sostener un supuesto purgatorio, sino que solamente vamos a estudiar 2 citas que ellos manipulan y que al leer la cita en su contexto, la cita no está hablando de ningún purgatorio. Vamos a ver esas 2 citas que ellos manipulan y tuercen y que es la preferida de los católicos para sostener esta herejía satánica de una segunda oportunidad después de la muerte en el purgatorio. Ahora, vamos a leer 2 citas que ellos usan para hablar del purgatorio. Ahora, noten lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15. Vamos a ver 2 citas que ellos manipulan y después vamos a ver lo que la Biblia enseña, si es verdad que existe una supuesta purificación o un estado de purificación después de la muerte en un purgatorio. Ahora, noten lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15. Dice, esta cita es la preferida de ellos. Y si sobre este fundamento alguno edificare, noten lo que dice Pablo, oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca. Noten los elementos que se mencionan aquí. Oro, plata, piedra preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego se revela. Noten qué interesante. El católico dice que la palabra fuego aquí significa purgatorio. Eso le han enseñado sus líderes religiosos, que la palabra fuego significa purgatorio. O sea, un católico está tan engañado, porque así le enseñaron sus líderes, que al solamente ver la palabra fuego en la Biblia, él se le viene a la mente la palabra purgatorio, porque así le han enseñado sus líderes. Un católico no estudia la Biblia, él la lee. Una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Los católicos hoy en día, hermanos, lo que están haciendo para defender sus herejías y sus falsas doctrinas, lo que están haciendo, hermanos, es aprenderse versículos de memoria. Y a la hora de ellos debatir, lo que hacen es desahogar ese arsenal de versículos para defenderse. O sea, ellos no estudian la Biblia, ellos lo que hacen es aprenderse versículos de memoria y los disparan como una escopeta. O sea, ellos creen de que la palabra fuego aquí significa purgatorio, dice Pablo. Pues por el fuego será revelada la obra de cada cual sea, el fuego lo probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá su recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. Pablo menciona 3 veces fuego aquí, y el católico dice que la palabra fuego significa purificación, porque allí se habla de que el fuego prueba. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para no interpretar la Biblia de una manera errónea? Siempre les he dicho yo, hermanos, a los que ven mis presentaciones y a los que me leen en mis redes sociales, el principio vital para desmantelar cualquier herejía y cualquier falsa doctrina es de que siempre analice el contexto y siga la hilación de la conversación o del escrito que el apóstol Pablo está escribiendo en su carta. Lea siempre el contexto. Ahora, si nosotros leemos el contexto de estos versículos, si empezamos a leer desde el capítulo 1, capítulo 2 y llegamos hasta el capítulo 3, el apóstol Pablo está tratando un tema en específico. El apóstol Pablo está amonestando a la iglesia de los Corintios porque habían disensiones. ¿Qué clase de disensiones? La iglesia se había dividido en grupos, se había fragmentado la iglesia de Corintios porque unos estaban idolatrando a sus maestros que les habían enseñado la doctrina, o como decimos, los habían evangelizado. Unos decían, yo soy de Pablo, o yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y estos se habían dividido la iglesia, estaban siguiendo a hombres, habían perdido de vista a Cristo. Y Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo. 1 Corintios 3:11, noten el contexto. El apóstol Pablo está diciéndole en otras palabras a la iglesia,
¿por qué están mirando a los hombres? Yo planté, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 3:6. O sea, Pablo está molestando a la iglesia y de que no sigan a líderes, porque la obra no es de los líderes, no es de Pablo, no es de apóstol, no es de ningún apóstol, no es de Cefas, que es Pedro. El fundamento está puesto. Los líderes de la iglesia lo que hacen es regar la planta, pero el crecimiento lo da Dios a través de su Espíritu Santo. Por tanto, Pablo dice, ¿por qué están discutiendo si el crecimiento lo da Dios y el fundamento es Cristo, no los líderes religiosos? Inclusive cuando el apóstol Pablo usa los diferentes metales que se dice, sobre este fundamento que es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Esta clase de materiales que usa Pablo aquí y que menciona aquí es un símbolo para referirse cómo los líderes enseñan y doctrinan a sus miembros, y que cuando viene el fuego prueba a estos metales que representan los diferentes caracteres o la manera en que se forman los discípulos a través de la predicación del evangelio y la enseñanza que hacen estos maestros. Me estoy dando a explicar, hermano, cuál es el contexto. O sea, cuando hay un fuego que purifica, Pablo está usando la comparación, cuando viene un incendio, cuando un edificio se quema, solo quedan ¿qué? Los materiales a prueba de fuego. Por ejemplo, cuando hay un incendio, según estos materiales, ¿cuáles son los que van a ser quemados? El oro, no. La plata, no. Piedras preciosas, no. La madera sí se quema. El heno sí se quema. La hojarasca sí se quema. ¿Notaron, hermanos? Oro no se quema. La plata no se quema. Piedras preciosas no se queman. ¿Saben qué es lo que pasa con esas piedras preciosas cuando el fuego los enciende? Se hacen más brillantes. La madera se quema. El heno se quema. La hojarasca se quema. Ahora, ¿qué representa eso? ¿O qué representa el fuego? ¿Por qué Pablo dice que el fuego lo revela y lo declara? ¿Cuál fuego? El católico romano dice el purgatorio. El ignorante que no estudia dice purgatorio. Los líderes religiosos dicen purgatorio. El catecismo católico dice que Pablo está hablando ahí de purgatorio solamente porque menciona el fuego. ¡Qué ignorantes! La palabra fuego en la Biblia y especialmente en las epístolas de Pablo, la palabra fuego significa la prueba. Cuando viene al cristiano y prueba de qué clase de metal está hecho, si es oro o plata o piedra preciosa, o si es heno, madera o hojarasca. ¿Notaron, hermanos? El fuego aquí no es el purgatorio. El fuego aquí representa las pruebas que purifican los metales. Pero si no es metal resistente, lo quemará la prueba. El fuego prueba el material de que los líderes han edificado, han construido. La manera en que forman los líderes. Ahora, noten qué interesante, se lo voy a comprobar bíblicamente que el fuego en la Biblia representa la prueba, la crisis. Cuando viene la crisis al cristiano, se ve de qué clase de metales estamos formados. Apocalipsis 3:10. ¿Con qué se prueba el oro, hermano? Con fuego. La comparación o las símiles es con el cristiano. Cuando viene la prueba, que es el fuego, ahí demostramos o revelamos de qué clase de metal estamos hechos. Noten lo que dice Pablo, Apocalipsis 3:10. El apóstol Juan dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, aquí Dios está hablando a la iglesia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Noten la palabra prueba, se menciona aquí prueba. Es una referencia a probar el oro para que brille. De la prueba que ha de venir sobre este mundo entero, para probar a los que moran sobre ¿qué? Sobre la tierra. La verdadera naturaleza de la fe, noten, hermanos, la verdadera naturaleza de la fe de los que se llaman ser hijos de Dios se manifiesta en tiempos difíciles. Ahí se nota quién es el verdadero cristiano. Ahí se nota si somos oro, plata o piedras preciosas, o somos hojarasca, heno o madera. Ahí se demuestra si son verdaderos cristianos convertidos y si han sido debidamente instruidos por sus maestros. En este caso era Apolo, Pablo o Cefas.
ahí se demuestra quién había construido. O sea, lo que quiere decir Pablo, o sea, no es tanto aquí, o sea, el problema no está en a quién siguen. O sea, el problema no estaba en Apolos o en Cefas o en Pablo. El problema estaba en estos ignorantes que estaban siguiendo a hombres. Pero Pablo le dice, no, eso no vale. El que vale es sobre qué edificamos. Si edificamos o si hemos fundamentado sobre oro, plata o sobre hojarasca. Porque cuando viene la prueba, vamos a ver de qué metales estamos creados. Y cuando salgamos purificados, seremos brillantes como el oro. O sea, el texto no está hablando de purgatorio, sino que está hablando del fuego que prueba los diferentes caracteres de los cristianos que son formados a través de la enseñanza de sus maestros. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Si nosotros estamos fundamentados en la palabra de Dios y en la doctrina, que Dios usó a los maestros para instruir a los discípulos, a los nuevos conversos, si nosotros estamos fundamentados en la palabra de Dios, vamos a ser purificados cuando venga el fuego. Y aquí dice Pablo, aunque uno se pierda, aunque cuando venga el fuego queme a algunos cristianos, el que lo instruyó siempre será salvo, aunque por el fuego. ¿Me estoy dando a entender, hermano? ¿Cuál es el contexto de la palabra fuego? En 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15, está hablando del fuego de la prueba. Noten lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Noten cómo dice, ¿afligidos en qué? En diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué es la fe aquí? El oro. ¿Y cómo se prueba el oro? Con el fuego. Mucho más preciosa que el oro. ¿Notaron, hermano, en el contexto general? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Qué significa el fuego? La prueba que viene cuando somos agobiados por crisis y por diferentes pruebas los cristianos. Sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesta por Jesucristo. Pero ¿cómo demostramos que somos verdaderos cristianos y que somos oro? Cuando viene la prueba y somos purificados como el oro. Noten lo que dice Pedro, 1 de Pedro 4, 12 al 14. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12 al 14 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipe de los padecimientos de Cristo. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Que no los sorprendáis por el fuego de la prueba. Y sigue diciendo, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. ¿Pero por qué? Porque soportamos el fuego de la prueba. Sino que si sois vituperados, noten, ahí está el fuego, cuando somos insultados, perseguidos. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero vosotros es glorificado. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros somos partícipes de los sufrimientos de Cristo, pero cuando viene ¿qué? La prueba, y somos purificados como el oro. Dice Pedro aquí, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña los aconteciese. El católico cuando lee este versículo, ¿saben qué es lo que se le viene a la mente? Purgatorio. Son ignorantes y neófitos de las Escrituras. El fuego es la prueba y las aflicciones que enfrentan los cristianos cuando son perseguidos por causa de Cristo. Ahí se ve de qué clase de metales somos cuando viene el fuego y los purifica. A eso se refiere Pablo en los versículos 12 al 15 de 1 Corintios 3. Hermanos, no se deben engañar. Pablo, ¿cómo se pone a creer que Pablo iba a estar hablando del purgatorio? Una mentira del paganismo. Un erudito, un teólogo, un fariseo, conocedor de la ley, iba a estar hablando de una mentira católica romana que la copió del paganismo.
No se crean ese cuento, hermanos. Estudien, lean, conozcan historia. El fuego aquí es la prueba. Otra cita que manipulan los católicos es la siguiente. Mateo capítulo 5, versículos 25 al 26. Ellos dicen de que aquí dice purgatorio, está hablando de la doctrina del purgatorio. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Ellos dicen de que la palabra cárcel aquí es el purgatorio. Así les han enseñado los líderes religiosos como Luis Toro, Rafael Díaz el católico, Fernando Calzanova y un montón de católicos que se están levantando, manipulando la Biblia, engañando al proletariado ignorante de las escrituras. Les están enseñando que estos versículos hablan de purgatorio, una invención del paganismo, que la Iglesia Católica la copió del paganismo para ganar dinero durante la Edad Media, las famosas indulgencias. Y saben de que se cree de que la riqueza del Vaticano se obtuvo con el dinero recaudado de las indulgencias. Y esto fue lo que llenó de celo y ira a Martín Lutero, ver el fraude y la mentira satánica del papado durante la Edad Media. Esto lo llevó a Martín Lutero a escribirnos 95 tesis. Eran 95 proposiciones, no preposiciones, proposiciones, porque eran propuestas para que la Iglesia Católica cambiara y dejara sus enseñanzas y se reformara. Eran 95 tesis que Martín Lutero clavó en la iglesia del castillo de Gutenberg, en la puerta lo clavó, un 31 de octubre de 1517. ¿Por qué Martín Lutero buscó un 31 de octubre? Si ese 31 de octubre es el día que se celebra las brujas, el día de las brujas. Y la Iglesia Católica, más que todos los católicos que no son iletrados y no conocen esta clase de temas, creen de que cuando se celebra el aniversario de la Reforma Protestante en el 31 de octubre, estamos celebrando el Día de las Brujas. ¡Qué ignorancia! Cuando no se lee, uno cree todo lo que le dicen. Vivir sin leer es muy peligroso porque estamos expuestos a creer todo lo que nos digan y todo lo que leamos. Martín Lutero buscó el 31 de octubre para clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Gutenberg en Alemania, porque el 1 y el 2 de noviembre la Iglesia Católica en Alemania celebraba el Día de los Difuntos. Y la gente cuando llegaba a Alemania, especialmente a la iglesia de Gutenberg, iban a comprar millones de indulgencias para los pecados, para que sus pecados sean exterminados y para sacar almas del purgatorio. Martín Lutero sabía de que si esas 95 tesis estaban en la puerta del castillo de Gutenberg, de la iglesia de Gutenberg en Alemania, todos los que entraran allí a comprar indulgencias iban a ver ese cartel de 95 tesis y lo iban a leer. Por eso es que Martín Lutero buscó el 31 de octubre inteligencia para poder cazar y poder al mismo tiempo desenmascarar la falsa doctrina de Roma. Martín Lutero buscó un 31 de octubre porque el 1 y el 2 de noviembre llegaban miles de devotos católicos engañados por la herejía del purgatorio y las indulgencias a comprar indulgencias para sacar almas del purgatorio. Y era imposible que no iban a ver ese gran letrero en la puerta cuando fuesen entrando. Es por demás que no lo iban a ver. Porque cuando está un cartel en una puerta, cuando es grande el cartel, es por demás que alguien, la curiosidad no lo va a leer. Eso hizo Martín Lutero. Volvamos a la cita. El católico dice que en Mateo 5:25 está hablando purgatorio cuando lee la palabra cárcel. Dice que la cárcel es el purgatorio porque dice él: de cierto te digo que no saldrás de allí, que es el purgatorio, según el católico, hasta que pague el último cuadrante. O sea, el cuadrante según el católico es que las oraciones y las plegarias de los vivos hicieron que los pecados fuesen perdonados, y eso significa pagar el último centavo y se sale del purgatorio y lo vamos para el cielo, tarde o temprano, de acuerdo a cuántas plegarias y misas se hacen por las almas que están en el purgatorio. Vimos la herejía que decía este sacerdote del video que vimos,
de que él había sacado no sé cuántos miles de almas del purgatorio y estaba instruyendo a sus feligreses de que hicieran esas mismas cosas para sacar almas del purgatorio. O sea, estaba instruyendo a sus feligreses para que hicieran lo mismo que él hace para sacar almas del purgatorio. ¡Qué terrible ignorancia! Ignorancia en todo su esplendor, porque no leen. ¿Cuál es el contexto de esta cita? Y vamos a ver que no está hablando de purgatorio, ni una especie de lugar donde las almas se van a purificar. La Biblia tiene su contexto y las citas debemos de leerlas en su contexto, hermanos. Acuérdense de eso. Vayan al contexto, empiecen a leer desde arriba. ¿De qué está hablando Jesús? Inclusive, hermanos, este es un fragmento del Sermón del Monte, donde Jesús exaltó la ley y los profetas, donde Jesús exaltó las bienaventuranzas. O sea, el contexto de estas palabras debe de entenderse en el contexto de que Jesús empieza a predicar y enseñar la ley y los profetas. ¿Y cuál es el contexto? Veamos los versículos 21 al 24 y ahí vamos a leer cuál es el contexto y de qué estaba hablando Jesús, y vamos a notar que no está hablando de ningún purgatorio como lo enseña el clero romano. Versículo 21 al 24 del capítulo 5. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. ¿Qué es lo que pasa con una persona? Y en este tiempo, hermanos, el poder civil que gobernaba a los judíos era Roma. O sea, quienes hacían los juicios civiles eran los romanos, y quien daban la sentencia de pena de muerte eran los romanos. Quien podían meter a la cárcel a un reo, a un criminal, eran los romanos, porque era el poder civil que gobernaba en los tiempos de Jesús. ¿Se acuerdan de Barrabás? Cada cierto tiempo se daba a ir a un preso libre, y esto lo decidía Roma, el poder civil de Roma. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. ¿Qué mandamiento dice no matarás? Es uno de los 10 mandamientos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpado ¿de qué? Del juicio. O sea, se le hacía un juicio. Pero ahora dice Jesús: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. O sea, Jesús, la ley y los profetas la exaltó más, le dio un significado más profundo. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que le diga a su hermano necio, esa palabra necio significa fato, a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fato quedará expuesto al infierno del fuego. Esta palabra significa al fuego del Gehenna. El Gehenna era un basurero que estaba fuera de las murallas de Jerusalén, donde iban a botar cadáveres y pasaba encendido día y noche. Jesús usó como un tipo el Gehenna para hablar de la destrucción final de los impíos. Así serán muertos como eran echados los cadáveres en el Gehenna. Así los impíos van a ser destruidos en el lago de fuego, que es el tipo del Gehenna, en el fuego del Gehenna. Por tanto, si traeres tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes un pleito con tu hermano, y dice, y si ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuál es el contexto, hermano? Jesús está diciendo: mira, si tienes un problema con tu hermano, ten cuidado que ese problema no se vaya a hacer tan grande de que con el que tienes el problema vaya a ir a los tribunales de Roma, del poder civil de Roma, te vaya a poner una demanda, se te haga un juicio y te metan a la cárcel. Mejor lo que hagas, dice Jesús, deja tu ofrenda aquí, ve a reconciliarte a tu hermano antes de que ese problema llegue a los tribunales de Roma. ¿Notaron el contexto, hermano? O sea, Jesús no está hablando aquí del purgatorio como le enseña el catolicismo romano, sino que está hablando de ¿qué? De un proceso civil y judicial que podía llegar a los tribunales de Roma de ese entonces si no se arreglaba el pleito o la disensión con un hermano. Y eso no valía de nada, dice Jesús, si no arreglamos la disensión que hay con un hermano y venimos a dejar una ofrenda. Y esto lo podemos aplicar hoy nosotros en la iglesia. Dios no puede aceptar una ofrenda, por muy gratificada que sea o muy voluminosa que sea una ofrenda. Si nosotros tenemos disensión, ya sea con un hermano aquí en la iglesia o tenemos un problema allá afuera,
tenemos que buscar la forma cómo solucionar ese problema antes de que ese problema vaya a ser grave y llegue a los tribunales o a las jefaturas policíacas, a los juzgados y los metan a la cárcel. Solucionemos ese problema antes de que sea demasiado tarde, dice Jesús. La cárcel aquí es la cárcel donde los romanos metían a sus reos cuando eran encontrados culpables. No está hablando de ningún purgatorio, hermanos, no se crean ese cuento. La Biblia no habla de ningún purgatorio, por más que quieran torcer y manipular la Biblia. La Biblia enseña, hermanos, desde principio a fin, que hay dos caminos: salvación y condenación, cielo y fuego eterno. La Biblia enseña que hay un lugar intermedio entre el cielo y la tierra, o un estado intermedio entre el cielo y el infierno, que es llamado purgatorio. La Biblia enseña que solamente hay dos caminos. En ningún momento la Biblia enseña de que hay un estado intermedio donde las almas pueden purificarse de acuerdo a las oraciones de los santos. Esa herejía solamente le enseña el libro apócrifo y deuterocanónico de Macabeos. Ahí es donde enseña esa herejía. Y la Iglesia Católica también usa el libro de Macabeos, un libro no inspirado, sino que un libro histórico, pero no inspirado, que puede tener errores también. La Iglesia Católica usa mucho este libro de Macabeos, según de Macabeos, porque el libro de Macabeos dice que hay que orar por los difuntos para que salgan del purgatorio. Ahí es donde enseña esa herejía. Pero en los evangelios, en ninguna parte de la Biblia inspirada encontramos tal doctrina, ni insinuada, ni explícita, ni implícita. La doctrina del purgatorio es una mentira de Roma. La Biblia enseña claramente que solamente hay dos caminos: vida eterna y condenación eterna, y que en la vida nosotros podemos decidir nuestro destino eterno. Ya en la muerte no se puede. Hoy que estamos vivos podemos decidir si queremos estar con Cristo en la vida eterna o si queremos estar en el lago de fuego y ser condenados eternamente. Dos caminos enseña la Biblia. No enseña una tercera opción de un estado de purificación llamado purgatorio, como le enseña el sistema católico romano. Noten lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Cuántos caminos menciona Pablo aquí? Dos: vida eterna y condenación eterna a los que no obedecen la verdad. Noten lo que dice Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. O sea, Jesús está diciendo: no temáis a los que quieran quitarte la vida presente. O sea, cuando los discípulos eran perseguidos, dice: no temáis a los que quieren quitarte la vida presente, matarte el cuerpo físico, mas temed bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, lo que está diciendo Cristo: mas temer al que puede quitar la vida y quitarnos la vida presente y quitarnos la vida eterna y echar nuestra alma ¿qué? Al Gehenna. Ahí se menciona otra vez la palabra el infierno, que es la palabra infierno es una mala traducción, tendría que ser Gehenna. La Biblia Católica, versión Jerusalén, dice el juego del Gehenna, porque la palabra griega es Gehenna, referencia al basurero que estaba afuera de las murallas de Jerusalén, que era un basurero que estaba encendido día y noche. Jesús muchas veces en los evangelios usó como un tipo, como una referencia, como unas símiles para hablar de la destrucción final de los impíos en el lago de fuego después de los 1000 años. Eso se llama, en teología se llama tipología, agarrar un ejemplo literal existente en la época de los discípulos y de Jesús y prefigurar eso y hacer una aplicación homilética a la destrucción final de los impíos al final de la historia. Dos caminos. Hebreos 9:27 dice el escritor: y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lo dice el purgatorio. Dice: mueran una sola vez y después vayan al juicio. Noten lo que dice Hebreos 12:14. La perfección, la santidad no se obtiene después de la muerte, y no se obtiene a través de misas y eucaristía, ni de rezos ni de plegarias. La santidad se obtiene en vida.
obedeciendo la palabra de Dios y buscando la santidad diariamente, y se hace en vida, no en muerte. Noten lo que dice Hebreos 12:14: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pregunto, el apóstol aquí le está hablando a los muertos, a los vivos. Seguir la paz con todo. O sea, está hablando que la santidad debemos de alcanzarla mientras estamos con vida. Seguir a Jesús, ser perfectos como lo es Jesús, vivir piadosamente como lo hacía Cristo, seguir sus pisadas, obedecer sus mandamientos. Y eso lo podemos hacer en vida, porque quien nos capacita es el Espíritu Santo, no cuando estemos muertos. Cuando está la persona muerta, nadie puede hacer nada por un muerto. Esta es otra de las mentiras del sistema católico romano. Noten lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 al 5. Dice, noten lo que dice: aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos. Oiga, hay esperanza. Si usted está con vida, hay esperanza para que usted entregue su vida a Jesús, y si muere, recibirá la corona de vida eterna. Pero su decisión la hace ¿cómo? Cuando está en vida. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor, noten la comparación, porque es mejor perro vivo que león muerto. ¿De qué me sirve ser león, dice el rey de la selva, y estar muerto? Mejor soy perro, pero estoy vivo, porque si estoy vivo, tengo oportunidad ¿para qué? Para arrepentirme y arreglar mis cosas con el Señor. Porque es mejor perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. La preparación es cuando estamos muertos o cuando estamos en vida. Es cuando estamos en vida. Nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados y dejar lo malo y buscar al Señor. Jesús dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como rojos, como el carmesí, se van a hacer blancos como la lana. Isaías 1:18. En la vida es que seguimos nosotros a Jesús. Un muerto no puede seguir a Jesús porque nada sabe. Noten lo que dice Apocalipsis 22:14, versículo 15. Apocalipsis 22:14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas. La versión Reina Valera antigua dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Es lo mismo, porque los que guardan su ropa, los que están vestidos con la justicia de Cristo, son los que guardan ¿qué? Sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. ¿Cuándo es que es la preparación para alcanzar la vida eterna? Es en vida. Mientras estamos con vida, nosotros podemos alcanzar la santidad que Jesús nos da en esta tierra, y así poder seguir sus pisadas y poder ser semejantes a Él para verlo tal como Él es. Dice 1 Juan capítulo 3 versículo 1 al 3. Hermanos, la doctrina del purgatorio es una de las doctrinas más diabólicas del catolicismo romano, porque ataca directamente la justicia de Cristo. Porque esta doctrina da a entender y enseña que no es suficiente la sangre de Cristo para perdonar nuestros pecados y darnos la victoria sobre el pecado, aún viviendo en esta tierra. El catolicismo romano enseña de que la sangre de Cristo no es suficiente, que necesitamos ir después de la muerte a un estado de purificación llamado purgatorio, para que tanto rezo que me hagan, yo pueda salir directamente después para el cielo. Es una doctrina satánica. El apóstol Juan dice lo siguiente, noten lo que dice el apóstol Juan: no necesito del purgatorio para ser limpiado de nuestros pecados. ¿Qué es lo que necesito? 1 Juan capítulo 1, versículo 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Aquí Juan está amonestando la presunción. No lo podemos actar que no tenemos pecados, la presunción es pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? Maldad. No dice purgatorio. ¿Cuándo Dios me puede limpiar de toda maldad? Cuando yo me arrepiento y confieso mis pecados. ¿Al cura católico? No, a Jesús. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Quién nos purifica y es suficiente para perdonarlos? Jesucristo. ¿Quién nos limpia de nuestro pecado? Jesús, no el purgatorio. Hermanos, desmantelemos estas falsas doctrinas a voz en cuello, porque esta doctrina tiene engañado a miles de personas porque no estudian las sagradas escrituras como se debe en su contexto. Hermanos, no se deben engañar. La doctrina del purgatorio carece de fundamento bíblico. Es otra de las doctrinas paganas que el catolicismo adoptó del paganismo para atemorizar durante la Edad Media al proletariado ignorante de las escrituras y así recoger dinero a través de las indulgencias. Hermanos, la gloria sea por nuestro Dios hasta que llegue este estudio y vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Nos hemos dado cuenta que el purgatorio es una mentira católica romana, es una mentira que está basada en manipulación de textos bíblicos que nada tienen que ver con un supuesto purgatorio. Ayúdanos, Señor, también a predicar esta verdad, a desmantelar estas falsas doctrinas y hacer que las personas se decidan por Cristo y puedan arrepentirse de sus pecados hoy que estamos vivos, porque ya cuando están muertos de nada sirve, porque es mejor perro vivo que león muerto. Gracias, Señor, por tus bendiciones, porque estuviste con nosotros en este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios.